Pues muchas gracias a todos por venir. Gracias a Manuel por esta presentación tan interesante y particular, ¿no? Bueno, la gente puede pensar lo que considero oportuno. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Pero yo, para empezar, no me considero investigador. Yo lo que soy es periodista, porque hay un título que dice eso, básicamente. Entonces, bueno, lo que hago no sé si alguno de los que estéis aquí alguna vez me ha escuchado en alguna ocasión, en alguno de estos podcasts que hacemos, o en alguna entrevista, o en alguna historia. Pero bueno, lo que básicamente yo hago es informar recurriendo a las fuentes directas y tratar de que esa información sea o tenga un mínimo de novedad, ¿no? No intentar huir aquello de hablar de más de lo mismo, de una serie de temas que son fascinantes, pero todo hay que decir, en ocasiones se pueden hacer un poco repetitivos, ¿no? Y yo intento evitarlo a toda costa. Bueno, dicho esto, os informo, esta charla va a ser especial, va a ser muy distinta, ¿vale? Ya veis en redes de que iban a pasar cosas, y van a pasar cosas. ¿Qué va a pasar? Pues tendréis que esperar un poquito. Como no hay publicidad, ¿no, Fede? Publicidad no hay, ¿no? De momento. Bueno, esta charla patrocinada por Divulgadores del Misterio, Bahrein Negro, obviamente. Y bueno, lo primero contar, que me hace mucha ilusión estar aquí, porque María José, que no está por aquí, no nos puede acompañar ahora mismo, pero María José me propuso algo muy guay. Me dijo, mira, esta posiblemente sea el último año de charlas de Divulgadores del Misterio, y nos gustaría, digamos, que vinierais a dar charlas a aquellos que empezasteis precisamente a venir a Innegro, incluso antes de que fuera Innegro, vamos a decir el pre-negro, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces me hizo mucha ilusión recuperar de alguna manera a aquellos que habíamos estado hace ya muchos años, yo creo que no tenía canas todavía, bueno, pues volver, ¿no? A hacer una especie de retroaparición, precisamente rememorando esas charlas que empezaron en el año 2013, ¿puede ser, Fede, más o menos? En el 2013, 2012, a ver, no. 2013. En 2012 ya grababais charlas, pero no habíais empezado a hacerlas en el Choco. No existía, se hacía en el Choco, pero no existía Divul. Y Divul se fundó en el 2013, en marzo del 2013, vale. Y a partir de 2013. 2013. Bueno, pues fijaos, han pasado ya casi 12 años, ¿no? Entonces me hacía mucha ilusión estar aquí, ¿no? Porque esto, en negro, no sé si... Imagino que todos los que estáis por aquí en alguna ocasión habéis venido. ¿Hay alguno de los que está por aquí que no haya venido nunca en negro? ¿Yo? No lo encontraba. Bueno, es que Rafa hizo este bar para personas con un mínimo de orientación, ¿vale? Entonces, está un poco escorado, digamos, porque en los lugares más escondidos es lo que normalmente, en los que más cosas interesantes suelen suceder, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dicho, que me hacía mucha ilusión volver de nuevo aquí a Innegro a hablar para mis amigos de Divulgadores del Misterio y aquellos que hayáis venido, y luego aquellos que no vienen en vídeo, pero yo la charla la voy a centrar en aquellos que estáis aquí. De hecho, os mostraré, si queréis, después de la charla, alguna documentación que de alguna forma, bueno, pues va a complementarlo, algunas de las cosas que voy a decir. Ya podréis ver si lo consideráis oportuno los que estáis aquí. Obviamente alguna ventaja tenían que tener amigos que estén viendo esto en YouTube, seguramente en pijama en vuestras casas, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido muy fan, y Fede lo sabe, de las personas que acuden físicamente a los eventos, a una charla como esta, a un congreso, a lo que sea, ¿no? Amén de que esto luego pues se pueda ver a posteriori, ¿no? Y lo primero que os quiero pedir, voy a empezar pidiendo cosas ya, fijaos cómo va el tema. Os quiero pedir una cosa que yo creo que procede, porque sin Fede y sin María José jamás hubieran tenido lugar ya no esta charla, que seguramente sea la peor de toda la historia del negro, sino, al menos por la parte que me toca, y lo de que me toca lo voy a subrayar, luego entenderéis por qué, sino porque no habrían tenido lugar ninguna de las, yo no sé si hablar de más de 100 charlas, Fede, pero posiblemente por ahí anda la cosa, ¿no? 150. Unas 150, vale. Bueno, pues entre 100 y 200 charlas, ¿no? Y la persona que más impulso ha dado a esta iniciativa, con el permiso de Fede, es María José. Ella no puede estar aquí por circunstancias,
pero seguramente sí que esté viendo este vídeo desde casa cuando Fede tenga bien subirlo a redes. Así que, si me lo permitís, quiero que le mandéis un fuerte saludo en forma de aplauso a la otra mitad del divulgador de misterio, que es María José Fernández. Y al final de la charla pueden pasar cositas también, más allá de lo que pase durante la charla. Ahí lo dejo. Fede, vete preparando. Porque cuando... Bueno, no lo voy a adelantar, lo digo luego. Bueno, ovnis, testigos de élite. Cuando digo testigos de élite, ¿qué es lo que imagináis? A ver, que respondan todos menos Lourdes Yuchoro, por favor. Militares. Por ejemplo, pilotos, muy bien. Radaristas, bien. Controladores, bien. José Juan Montejo, muchas gracias por ese nota a pie de página. No sería lo mismo sin... Astronautas también. Agradecemos que no sea numita. Astronautas podría ser también, efectivamente. Algo más, a ver... Bueno, yo creo que ya habéis cumplido toda la panoplia. A lo mejor me sorprendís con algo que no conocía. Por ejemplo, Guardia Civil, viva la Guardia Civil, que no nos olvidemos tampoco. Pues también policías, obviamente, ¿no? Bueno, Mossos de Escuadra, Erechainas... Alguna peluquera también. Bueno, alguna peluquera también. ¿Por qué no? Y esto quería matizarlo. Cuando hablamos de testigos de élite, ¿por qué he puesto a esta charla OVNIs testigos de élite? Pues es un pequeño homenaje a un libro no especialmente conocido, que tiene dos intrahistorias. Una, que su contenido es una pasada, y cuyo nombre era OVNIs testigos de élite. Y la otra intrahistoria nota que tiene un punto divertido, menos para su autor, es que el autor es Manuel Carballal, pero al editor no sé qué se le pasó por la cabeza que cuando imprimió la portada, en vez de poner Manuel Carballal, puso Manuel Caballar. O sea, entonces... claro, que en alguna ocasión cuando hemos publicado algún libro decimos, jová, fíjate, que se me ha escapado una rata en la página 124, y Manuel decía, ya, mariconadas, como decía él. Lo peor es la mía, que me pusieron mal el nombre en la portada de mi propio libro. O sea, bueno, pues fue este OVNIs, testigos de élite. Así que quería un poco rendir ese homenaje. ¿Por qué digo esto? Porque lo de la élite tiene ese punto elitista que obviamente puede tender a confusión. ¿Vale más el testimonio de un piloto que de una peluquera? Bueno, Ballester Olmos diría seguramente que sí, ¿vale? Guiño, guiño, digamos, para cafeteros del tema OVNI. Pero no tiene por qué ser así. La gente de campo sabe mucho de lo que hay en el cielo, porque está constantemente faenando. Y, por ejemplo, sabe bastante más de lo que se ve en el cielo que cualquiera de los urbanitas que últimamente, o en los últimos años, más que mirar al cielo, lo que miramos todos y cada uno de nosotros son pantallitas más o menos grandes, ¿no? Obviamente en ese formato de móvil. Con lo cual, no pretendo en modo alguno, con estos casos, voy a contar muy poquitos, en esta charla, digamos que establecer categorías o catalogaciones de la importancia de unos testigos u otros. Quería rendir homenaje a ese título del libro de Caballar, precisamente porque me parece bueno, pues interesante el hecho de intentar, de alguna manera, bueno, pues poner una etiqueta, independientemente del nombre, ¿vale?, a esos testigos que a lo mejor tienen un plus de formación o que se les presupone un plus de formación a la hora de enfrentarse a esto que llamamos misterio. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de algunas historias. Voy a ser muy breve, no quiero cansaros. Todas ellas las tenéis en un libro que publiqué hace unos meses, llamado Inexplicado. Y voy a empezar por la historia de David V. David V tuvo un extraño encuentro en el año 97, en noviembre del 97, en el Pení. ¿Os suena el Pení? Esto es para muy cafeteros, ¿eh? No, vale. Vale, si os digo EVA 4, ya os suena. Los EVA son los escuadrones de vigilancia aérea, ¿vale? Hay muchos repartidos por toda España y el que está ubicado en Roses, en Girona, si mal no recuerdo, en Cataluña, es el EVA 4. Bueno, pues David estaba haciendo la mili en el 97
Y él cuenta que, bueno, había 4 turnos de imaginaria, de lo que son las guardias, y ahí le tocaba, creo que era el segundo turno, y acabó a las 2 de la madrugada. Acabó su turno, todo bien, se fue a descansar a lo que era la habitación que tenía, y la habitación tiene la particularidad de que tiene un ventanal bastante grande, que daba precisamente al exterior, ¿no? Y cuando se va a acostar, se da cuenta de que algo no cuadra. Mira por esa ventana y se da cuenta de que hay una esfera extrañísima, una esfera que empieza a hacer movimientos extraños. Esa esfera empieza a convertirse en más de ellas y de repente cuenta hasta 5 esferas que hacen movimientos pues hacia arriba, hacia abajo, se sitúan detrás de una montaña. Y de repente ve que no solamente aparecen esas esferas a las que él nos da una explicación, sino que aparecen una serie de coches de todoterrenos, los 4x4 utilizados por el ejército, los famosos Nissan Patrol, que empiezan a subir a la montaña a toda leche como si algo estuviera pasando. Y he pensado, ¿y tanto que está pasando? Estoy viendo unas luces que hacen movimientos muy raros, ¿no? Durante 45 minutos, él se quedó observando aquello. Claro, dice, esto no lo quiero ver yo solo, quiero que alguien lo rectifique. Fue a llamar a unos compañeros que tenían que estar de guardia, pero no estaban de guardia. Bueno, esto ya prescrito, pero bueno, no sé qué estarían haciendo, pero no estaban haciendo la imaginaria que les correspondía como para poder decir, oye, tíos, venid a ver esto, que aquí está pasando algo. Hay unas esferas rarísimas haciendo movimientos extraños, ¿no? Bueno, pues ahí queda la cosa, las esferas finalmente desaparecen y ahí se va a dormir. Al día siguiente habla con su superior. Y dice, oye, mire, sargento, ha pasado esto. Estaba anoche viendo esto, vi unas luces con movimientos extraños y tal, y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo reaccionaba? Y dice él, no se extrañó mucho. Me miraba como con duda, pero no decía gran cosa. Y dice, bueno, sargento, ¿qué hago? Doy parte, hago un informe. Y el sargento me dijo, mira, esto vamos a dejarlo entre tú y yo. Vamos a dejarnos de informe, y aquí no ha pasado nada. A mí me parece una historia bastante curiosa, bastante llamativa, la de David V, precisamente, que ahí haciendo la mili se encontró con una serie de esferas haciendo cosas rarísimas, unos todoterrenos que iban montaña arriba, digamos que parece ser con la intención de ver más de cerca qué estaba sucediendo, y un superior que le dice, esto vamos a dejarlo entre tú y yo, vamos a dejarlo de papeleos, no sea que nos hagan preguntas de más, ¿no? Historias como estas hay montones de ellas. Voy a contar otra, que ya protagonizó Manuel en el año 2004. En 2004, además tengo por aquí la fecha concreta, lo vio precisamente en el... Sí, en 2004, efectivamente. Lo que él cuenta es que se encontraba, digamos, en el polvorín de una zona, bueno, pues que ya no está en funcionamiento, que es Chinchilla. ¿Suena Chinchilla, la base de Chinchilla? Efectivamente. Pues estaba haciendo una serie de movimientos con unos compañeros, estaba lo que se llama una hostigación, unas maniobras, unos ejercicios militares en las que unas personas, digamos, estaban hostigando a otras, y era de madrugada. Entonces cuenta como de repente un compañero le dice, oye, mi sargento, que ahí pasa algo raro. Entonces se queda mirando y de repente ve una esfera blanca anaranjada que se eleva, que se queda parada durante varios minutos. De esa esfera sale una esfera más pequeñita, ¿vale? La esfera más grande desaparece, se queda la pequeña y desaparece igualmente. Claro, eso lo vieron pues docenas de militares que estaban haciendo ese hostigamiento. Y claro, se quedó muy extrañado. Me decía, mira, David, yo he estado 14 años en la brigada paracaidista. Me encanta la astronomía. Yo no creo en ovnis, no descarto que podamos, digamos, ser un planeta habitado más de esa, digamos, de ese universo magno que nos rodea, pero a mí me cuesta mucho creer que pueda haber algún tipo de, digamos, objeto no identificado o similar que venga a visitarnos. Pero aquello, ni helicóptero, no hacía ruido, globo aerostático, la hora no me cuadra, aquello no sé lo que era, pero yo no sé lo que nos encontramos. Y eso lo vieron más compañeros. La cosa no acaba ahí, porque horas después, a eso de las
3, 4 de la madrugada, vuelven a ver también una luz muy extraña. Esta luz, bueno, simplemente era una especie de resplandor como si fuera de día, duró, nada, unos segundos y no vieron ningún tipo de esfera rara, pero durante esa noche también vieron aquello, ¿no? Al día siguiente se comentó la jugada. Dice, mira, yo no sé si hubo algún tipo de informe, a mí no me preguntaron nada, creo que algunos superiores sí que tuvieron que dar parte de aquello, pero la cosa quedó un poco ahí, ¿no? Pero que fuimos montones de militares los que, haciendo este ejercicio de hostigamiento, nos encontramos con aquella esfera haciendo esos movimientos cuando menos extraños, sobre todo porque, insisto, es que aquello se quedó parado. O sea, se quedó parado, salía otra pequeña esferita, bueno, no sé. La verdad es que a ellos no dan una explicación convincente o convencional a lo que pudo ser aquello, ¿no? ¿Qué creéis que pudo ser? ¿Alguien tiene alguna posible respuesta? Tanto de esta historia como de la anterior. Drones, dicen por ahí. A mí lo que me sorprende es que siempre se le aparezcan militares, porque en Estados Unidos pasa lo mismo. Entonces es una curiosidad. No deja de ser. A ver, esto pasa a muchas personas, lo que pasa es que la charla la estoy centrando un poco en... No, pero es que a ver, normalmente toda la información que sale también en Estados Unidos, que tal, y siempre son básicos. Vale. Tecnologías ocultas, pero humanas. Pero humanas. Y bueno, y a lo mejor Esto ya viene, ya casi son 100 años, ¿eh? de formación también. 100 años. Desde la época de los nazis. Y desde antes. Bueno, aquí en lo que coinciden dos testigos, obviamente, es en que ellos no saben lo que es. No dicen, mira David, yo creo que aquello era algo extraterrestre, creo que aquello era algo de otra dimensión. No lo saben, son cautos a ese respecto. Lo que me dicen es, tanto David como Manuel, oye, yo no sé lo que era aquello, pero yo no he visto nada parecido en mi vida. Dar impresión, bueno, además es muy interesante porque tanto en el caso de David con su superior, como en el caso de Manuel con otros, es que lo vieron muchas personas. O sea, eso de que sea una alucinación concreta, bueno, algo raro pasó, no saben lo que es, se comportó de forma, digamos, extraña, no convencional, y a ellos les pareció, tanto a David como a Manuel, un ovni de pleno derecho, porque independientemente de lo que sea o de lo que haya detrás, para ellos y para sus compañeros que comentaron la jugada y la pusieron en común, fue algo no identificado, ¿vale? Seguimos. 24 de julio de 2005. Tuvo lugar el que para mí posiblemente sea quizá uno de los últimos grandes casos de ovnis y pilotos. Esta persona fue muy cauta, Manuel Carballera y yo le entrevistamos en la base de Cuatro Vientos. Él nos pidió por favor que no le fotografiáramos, no nos dejó dar su nombre, nos dejó dar sus siglas, eran MPM. Era comandante del Airbus me parece que... lo voy a mirar porque no la quiero liar, que yo esto de los aviones, Top Gun y poco más. El Airbus A310. Bueno, pues tenían una misión, tenían que ir a Nairobi, a Kenia, porque se había fastidiado un avión y había que hacer una recogida de 200 y pico pasajeros, 270 pasajeros, si mal no recuerdo. Entonces salen de Madrid con el Airbus, un copiloto y un mecánico de vuelo. Cuando ya se meten en el espacio, digamos, aéreo de África, y ya llegando a Kenia, de repente, creo que estaba comiendo el mecánico de vuelo, estaban él y el piloto estaba faenando con unas historias, él estaba a otro tema, y de repente le dice el mecánico, oye, ¿qué es eso? Señala al morro del avión, y los tres ven como una especie de esfera enorme, a muy poco espacio del avión, una esfera amarillenta que cubría, además que era tan reflectante que veíamos la cara, yo veía la cara de mis compañeros perfectamente iluminada por la luz externa de aquello, ¿no? Aquello estaba parado y empezó a hacer movimientos de izquierda, derecha, derecha, izquierda, movimientos laterales, aproximadamente a una velocidad similar a la del avión. ¿Qué es esto qué es? Empezaron a elucubrar, oye, un globo aerostático, no tiene sentido, era ya de noche, un globo aerostático a estas horas no puede ser, basura, chatarra espacial, a esta altura, haciendo estos movimientos, no tiene sentido. Uno comentó bromeando, a ver si va a hacer la Virgen de Loreto, ¿no? Que era la patrona de las fuerzas aéreas, ¿no? Y claro, pues el caso es que él decía, era como una pelota de Nivea, estas que jugamos en la playa, a 1,5 metros del morro.
Es algo muy raro. Estuvo así varios minutos hasta que finalmente en un movimiento lateral de derecha a izquierda desapareció. Claro, dice, mira, yo en vuelo me he encontrado con cosas que parecían extrañas y luego han tenido explicación. Yo soy bastante escéptico con esto. Nos estuvo explicando las diferencias que había cuando se veía una luz, cómo reaccionaban. Una cosa que nos llamó la atención, dice, mira, cuando vemos una luz lejana y no sabemos lo que es, pegamos un fogonazo o dos. Si responden, es un avión, y si no, es Venus. Que es curioso esto, ¿no? Pero claro, aquello no estaba lejano, ello estaba muy cerca, hizo movimientos muy extraños, insisto, laterales de derecha a izquierda durante varios minutos, y aquello decía, mira, no tengo, ni yo ni mis compañeros sabemos qué leche era aquello, ¿no? Pero obviamente ni dimos parte, no hubo ningún informe. Esta persona era oyente de un programa de radio de la COPE que yo participaba, Poniendo las calles, se lo contó al Pulpo, que era, bueno, Carlos Moreno, el presentador, y bueno, Carlos Moreno, que yo tenía una sección en Poniendo las calles durante casi 4 temporadas y me lo comentó. Entonces, claro, pues conseguimos localizar, le hablamos con él, y claro, siempre dijimos que íbamos a mantener un poco el anonimato, que no fuera más allá de esas siglas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un caso, en este caso, de pilotos. Hemos hablado de un caso de una persona que estaba haciendo la mili, que lo consulta con un sargento, hemos hablado de una serie de militares haciendo un hostigamiento, y hemos hablado de un piloto. Seguimos para bingo. Si este caso es quizá el último gran caso de ovnis y pilotos, para mí inexplicado, no sé lo que es, ni ellos tampoco me dijeron igual, no sé si esto tiene procedencia extraterrestre, si es dimensional. Lo que te puedo decir es que aquello nosotros no le dimos una explicación. En los últimos años nos hemos topado con más casos de ovnis y pilotos, pero que cuando se han investigado han resultado ser cuestiones total y absolutamente explicables. La famosa SpaceX nos ha dado bastantes sustos a este respecto. Pero bueno, sí que hay casos de pilotos que en un principio no sabían lo que era y que con una investigación posterior se ha podido saber o averiguar de qué se trataba. En estos casos que yo he contado, yo particularmente no sé lo que es. ¿Puede tener una explicación? Podría tenerla. Para mí, teniendo en cuenta la información que me han transmitido directamente las personas que lo han visto y a las que, insisto, se les presupone una formación, tanto para ellas como para mí es un fenómeno inexplicado. Que no inexplicable, porque lo inexplicable significa que aquello que no está explicado hoy no lo será nunca, y eso considero que es una falacia. Las cosas pueden ser inexplicadas hoy y pueden seguir siéndola de por vida, pero lo que no podemos es certificar que algo es inexplicable per se. Eso es un error. Por eso mi forma de combatirlo fue ponerle el título de inexplicado al libro, ¿no? Pero bueno, si este es uno de los últimos grandes casos de ovnis y pilotos, para mí el gran caso de ovnis y pilotos, y probablemente el caso más espectacular de encuentros con ovnis de la historia de España, es... Se admiten propuestas. ¿Todos de acuerdo con Manises? El del ojo, ¿cuál es el del ojo? El de Lorenzo Torres. Lorenzo Torres, año 68. Vale. Manises, Lorenzo Torres, ¿alguien tiene alguno más? El de Canarias. Ferrerías. El de Canarias que viene desde... No sabes de Misa y Poseidón. Eso tiene mucha... El que ve algo iluminado que lo compara con la isla de La Palma. Sí, también es un clásico, sí. Creo que ese caso Gaildar, te refieres a Gaildar, ¿no? Motril unos días después de Manises. Motril, vale, Murcia... Bien, bueno, veo que tenemos competencia. Vale. ¡No! ¡Ninguno de ellos! Mira, se os he dejado ahí, ¿eh? ¡No! Pero no pasa nada, no os preocupéis. Tiene cierta lógica, porque este caso, aunque se ha reportado en diferentes medios, no es, por desgracia, de los más populares. Manises, no es Manises, pero cerca. Es como si tiraseis el dardo y se acercara peligrosamente. ¿El de Tamames, el del buque gasero? No, no señor. ¿Cuándo pasó Manises? Venga, fecha, vamos. Después del 23F en el 82. No, fue antes del 23F. No. 79. Fecha exacta. Venga. 11 de noviembre. Bien, muy bien. Ahí estamos. Montejo, tú no puedes responder porque te las sabes todas. Claro, es que... José Juan, por favor. Seguridad. José Juan es como el empollón de la clase, ¿no? Que levanta siempre la mano y el profesor intenta evitar que siempre sea el mismo, ¿no? Bueno.
Efectivamente, 11 de noviembre de 79, caso Manises. Bueno, pues el 17 de noviembre de 79, también desde la base de los Llanos en Albacete. Bien, claro. Pues ahora no vale, listo. Ahora no vale. Bueno, Teniente General Miguel Lens Astray. Esta historia tiene mucha miga. Cuando empiece a contaros la historia vais a saber algunos ya cuál es, ¿vale? Insisto, 17 de noviembre del 79. Se notifica un eco radar, o sea, algo extraño a la altura de Motril, Granada. Y sale un scramble en misión de, digamos, de interceptación de algo que ha invadido espacio aéreo, dirección Motril. Y se sube precisamente al caza, al F-1, el teniente general Miguel Lens Astray. Estamos hablando de la persona... No, Miguel Lens Astray no, ese es otro y tiene que ver... No mezclemos el 23F, ahora no. No era ni Miguel Lens Astray, ni tampoco era Straco, el amigo de Yupi. No, era Lens Astray. Claro. A ver, calma, por favor, silencio, bien. A ver, es que me intentan trolear la charla y hay que reconducir. Es broma. Bueno, Ecoradar, Motril, este señor, Lens Astray, tiene el récord de horas de vuelo en aviones de combate. Nadie tiene más horas de vuelo en aviones de combate que él. Ha trabajado para 4 ministerios, persona absolutamente condecorada. Bueno, su currículum es espectacular, ¿vale? Este señor se sube al F1, va a dirección Motril, llega allí y no ve nada. Oye, que aquí no veo nada. Pero bueno, es que aquí en el radar ha saltado que a esta altura tiene que haber algo. No veo nada. Da un par de pasadas, sigue sin ver nada. Bueno, oye, pongo rumbo de vuelta porque aquí no veo nada extraño. Pone rumbo de vuelta y sucede algo. Ve una especie de fogonazo a su derecha que le llama la atención. Cuando empieza a ver de qué se trata, se encuentra de frente un mastodonte luminoso con luces de colores de todo tipo, enorme. Él lo definía como si estuviera viendo una pantalla grande de cine en primera fila. Algo brutal, que en ese momento piensa, hostias, estos son los americanos o los rusos, estábamos en plena Guerra Fría, año 79, que están haciendo de las suyas. Se queda mirando, contemplando aquello durante varios minutos, aquello no cesa, intenta rodearlo para ver el diámetro, es incapaz de rodearlo, o sea, aquello es mastodóntico, y dicen, ostras, esto es, para ser ruso-americano, es una amigueta rara, ¿eh? que dirían en Cataluña. Pero bueno, el caso es que no es capaz de saber qué es aquello. Vale, se extraña, notifica a torre de control, oye, ¿veis algo? No vemos nada. ¿Por qué? Bueno, pues es que aquí estoy viendo algo, no vemos nada. Bueno, vale, pues muy bien. Claro, llegó un momento en que se empieza a quedar sin combustible. El combustible de los cazas tienen su tiempo limitado, una hora... José Juan, 1 hora y media más o menos. Sí, más o menos. Por ahí, vale. Bien, gracias. Bueno, José Juan es el empollón y Manu es el Jaimito de la clase, para que os hagáis un poco el... Bueno, ¿qué sucede? Y esto que voy a contar ya os va a sonar a algunos. Hacer un clúster en vuestro cerebro. ¡Ostras! Ya sé qué caso es este. Emprende vuelta y de repente, por el canal 11 del UHF, por la radio interna, algo sucede. Y empiezan a entrar, por la radio interna, los auriculares, voces de niños que dicen, hola, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Claro, imaginaos este hombre, después de haber visto lo que ha visto, dice, ¿pero esto qué es? Bueno, la mente racional de Lens Astray se activa y dice, vamos a ver, estamos sobrevolando zona marítima, puede que algún capitán de barco, el niño, haya cogido la radio, se haya puesto a hacer el tonto con el radio y me haya entrado aquí a interferencia. No pasa nada, tenemos radio primera y secundaria. Voy a apagar la radio secundaria. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo estás? No, pues esto sigue entrando. Bueno, voy a apagar las 2 radios, las apaga y las voces siguen entrando. Dice, no, esto sí que no puede ser. Torre de control, ¿recibís interferencia de algo? No, aquí no escuchamos nada. Dice, pero bueno, ¿me he vuelto loco yo? ¿Qué es esto? Hola, ¿cómo estás? Siguen las voces. Se extraña muchísimo, sigue de vuelta y ya voces desaparecen. Bueno, y entonces dice, nos contaba a Carballal y a mí, dice, mira,
Hasta las luces lo cuento, lo demás ni de coña. O sea, yo cuando llegue no cuento, porque es que me mandan al loquero directamente. Llega este hombre a la base de los llanos. Aterriza, se va a cambiar, y cuando se está cambiando viene corriendo un mecánico de vuelos. Señor Lenz, venga corriendo, por favor. ¿Qué pasa? Se lo lleva donde estaba el avión y se encuentran con gran parte de los remaches saltados, las antenas vueltas, o sea, y entonces le dicen, ¿qué ha hecho usted con el avión? Y dice, yo no he hecho nada raro, o sea, pues están la mayoría de los remaches saltados. Con lo cual, aquí ya tenemos algo muy interesante, porque un escéptico diría, a ver, lo de el ecoradar, oye, es algo raro, aparece que hay en el eco, pero no hay nada. Vale, bueno, puede ser un fallo, no sé, puede ser cualquier cosa, hasta cierto punto. El fenómeno luminoso, jová, es muy espectacular, lo ve varios minutos, un señor con mucha formación de por medio, nunca se ha encontrado nada raro, hiper condecorado, pero bueno, ¿puede tener una alucinación un piloto en el aire? Hombre, como poder puede, no lo descartemos, puede ser una alucinación visual, pero es que luego le entran las voces de niños. ¿Puede ser también una alucinación auditiva? Bueno, pues ahí parece que hay sobredosis de alucinaciones, pero bueno, no lo descartemos, puede ser, pero claro, cuando el avión llega y se encuentran los remaches totalmente saltados, aquello ha interactuado más allá de lo visual o lo físico, ha interactuado con la nave, con el F-1. Y esto no solamente tenemos el testimonio de Lenz Astray, es que varios compañeros que hicieron una reunión de investigadores en Murcia, en La Manga, si mal no recuerdo, en los 90, una persona que fue allí como aficionado a la reunión, que se había enterado de que iba a tener lugar, se presentó ante algunos de ellos diciendo que él era el mecánico de vuelo de un piloto que en el 79 se encontró con algo muy raro, que obviamente no vio, el mecánico de vuelo, pero que da fe de que el avión era un desastre, estaban todos los remaches saltados. Hay un testigo físico, hablo con Manuel Carballar y otros compañeros, de que eso había sucedido físicamente en el avión, con lo cual ya no hablamos de una simple alucinación. Bueno, la historia es muy larga, la cuento completa en el libro. De hecho, hay un informe que él... o sea, bueno, él llega, continúa la historia, él llega... habla con su... Claro, cuando ve lo del avión se asusta y dice, coño, aquí ya hay que dar explicaciones, porque si el avión no tiene ningún tipo de efecto físico, yo me callo lo de las voces y todo el mundo piensa que sigo cuerdo, perfecto. Pero claro, aquí esto va más allá, tengo que dar parte. Llama a un superior, o sea, de hecho, coge el coche y se va a verlo, creo que era a la hora de cenar. Habla con él y dice, mira, me ha pasado esto, y dice, vale, pues haz un informe, escríbelo y demás, porque esto obviamente hay que dar parte. Y él escribe ese informe, escribe y lo entrega, pero el informe desaparece. Ya no se sabe nada más del informe. Hasta que, años después, un compañero suyo dice, tengo algo para ti, en una reunión que tiene, abre una caja fuerte y entrega su informe. Y ese informe, que había mantenido clasificado hasta ahora, nos pasa una copia, a Manuel y a mí, y aparece desclasificado precisamente en el libro, en el explicado. ¿Queréis ver el informe? Vale, pues los que queréis ver el informe, me lo preguntáis después de la charla y os lo enseño, ¿vale? Os enseño el informe. Para que lo podáis ver, para que lo podáis leer. Bueno, ¿qué pasa? Que acto seguido dice, mira, yo esto no lo había contado nunca, pero fue tal cual, me dijeron, mira, vete al psicólogo y a ver si, yo qué sé, has tenido algún tipo de estrés postraumático, a ver si ha pasado algo raro en tu cabeza para explicar parte de los fenómenos que tú dices haber visto. Y va al psicólogo, y el psicólogo le hace un informe y dice, está perfectamente, no me detecta absolutamente nada. Bueno, ¿la historia es o no es espectacular? Vale, pues no acaba aquí. No acaba aquí. Porque de repente este hombre llega a su casa, está ahí varios días... Y creo que en una reunión de amigos, bueno, están todos, cenan, y van a brindar con un poquito de champán, coge la copita de champán, ¡plas!, y le revientan la mano. Bueno, a ver, nos puede pasar a todos, ¿eh? Yo creo que hasta Montejo le ha pasado hasta alguna vez. Bueno. El caso es que ahí queda la cosa. ¿Qué pasa? Que esto, si no fuera porque no es un hecho aislado, no tendría mayor historia, pero es que se empieza a repetir. Cada vez que copa una copa fina se le revienta. En su casa le pasó varias veces y claro, llegó un momento en que decía, mira, ya me dijo mi mujer que dejáramos de ir a casa de amigos durante un tiempo porque es que fastidiábamos la cubertería, o sea, al final, bueno, pero es que la cosa no queda ahí. Cuando él se empieza a montar de nuevo en los cazas para hacer sus misiones, nota que al poner su mano sobre el instrumental de vuelo para utilizarlo, las agujas se vuelven locas. O sea, es que la aguja se empezaba a mover sola.
sin tocar el instrumental de vuelo, simplemente poniendo la mano encima. Luego, en cuestión de minutos, pasaba el efecto y podía volar sin ningún problema, ¿no? Pero esto le estuvo pasando durante varios meses. Copas que se le rompían en sus manos y una especie de interferencia, no sé si llamarla electromagnética, que interfería en el instrumental de vuelo. Con lo cual, unido a ese fenómeno lumínico, auditivo, de efectos físicos con la nave, con el F1, tenemos un suceso de tipo, no sé si podríamos denominar poltergeist, Manuel Berrocal hasta cierto punto, pero bueno, algo ahí que no cuadra demasiado, más allá de que este hombre de repente fuera torpe durante un mes de su vida y lo rompiera todo, o las aguas se volvieran locas simplemente porque su mano apareciera por encima. A mí me parece flipante, hay más detalles, he resumido mucho la historia, me parece flipante esta historia, no es especialmente conocida, está desclasificada, se desclasificó en los años 90, pero la información es muy escasa, hay mucho recorte de prensa, hay parte del relato que él escribe, aparece en el expediente desclasificado, pero claro, hay una parte de la historia que él no cuenta en ese relato escrito, y él preguntaba, pero aquí no cuentas lo de las luces, y dice, claro, es que no quería que me tomaran por loco. O sea, cuento lo de las voces, pero lo de la luz mastodóntica lo pensé 2 veces y dije, mira, con el tema de lo que pasa con el avión es suficiente. No lo quise contar por precaución. Este hombre jamás ha visto nada extraño, y mira que se lo preguntamos, no ha tenido ninguna experiencia rara, solamente le pasó aquello, él no sabe cómo explicarla, hay quien considera que puede ser una especie de epifanía para él no la considera como tal. Me parece un tipo, además, muy humilde y muy sincero, porque cuando le pregunté, por ejemplo, por la posibilidad de que hubiera sido algún tipo de ejercicio de guerra electrónica, puesto que habíamos entrevistado Carballar y yo a un general que había trabajado en los años 80 en un departamento de guerra electrónica en el Ejército del Aire, decía que esta historia de Lance Armstrong, sin decir su nombre, pues no lo recordaba, podría haber sido producida mediante una señal parásita, la voz de los niños, por un Hércules 130, y eso, unido a una serie de circunstancias, podría haber hecho que este hombre viera lo que no había, ¿no? Y cuando se lo planteamos dijo, pues podría ser, pero no cuadraba, o sea, no tiene sentido. ¿Usted tiene algún hijo enfermo en el hospital, como llegó a conjeturarnos el general? Y dice, no, mis hijos no estaban enfermos en ningún momento, y mucho menos en aquella época. Pero, claro, señal parásita es posible que se pueda meter una interferencia, es una realidad. Pero es que apagó una radio, apagó las 2 radios y aquello seguía entrando. Hombre, no sé, es un poco raro, ¿no? Tampoco se puede descartar nada per se, obviamente, por eso las cosas son inexplicadas y no inexplicables, insisto. Pero a mí, con los datos encima de la mesa, con todo lo que tenemos ahora mismo, me parece un caso brutal. O sea, Carballar y yo estuvimos dándole vueltas durante días, nos costó dormir, en plan, ¿pero qué es esto? O sea, esto... No éramos capaces de encontrar una explicación, una mínima explicación satisfactoria para encontrar, digamos, una lógica a todo lo que sucedió durante toda esa noche y luego durante los días posteriores, ¿no? Y insisto, ante alguien que os puedo asegurar que ganas de fabular tenía más bien pocas. De hecho, él no quiso contarlo, solamente se lo contó a Benítez en el año 80, porque dice, Benítez se puso muy pesado, pero le pedí, se lo conté con la condición de que no lo contara hasta que yo me jubilara, cosa que Benítez cumplió a las mil maravillas. Benítez en el año 2015 se jubila este hombre, y es cuando publica, años después, en su libro Mis Primos, publica esta historia, ¿no? Pero es una historia, claro, la historia que le contó en el 80, después del 80, claro, él, cuando entrevistamos Carballar y yo, hace cosa de un año, un poquito menos, él nos dio más detalles, ¿no? Lo del psicólogo, nos pasó el informe, que Benítez creo que no accedió a él, o sea, tenemos más datos, ¿no? Obviamente, porque con el paso del tiempo pasan cosas. Pasaron más cosas en esta historia, o sea, incluso un compañero suyo le contó que precisamente esa noche estaba destinado en una base aérea, y también, por lo visto, entraron unas interferencias rarísimas de unas voces y tal. O sea, quiero decir que no solamente lo que vio o lo escuchó él, sino que en años posteriores se fue enterando de que otras personas esa noche también vieron cosas o escucharon cosas muy raras. Sobre todo escucharon cosas a ese respecto, ¿no? ¿Alguna explicación posible? A ver, no se puede descartar, insisto, para mí, con los datos encima de la mesa, me parece un poquito complicado dar una explicación sencilla a todo lo que sucedió a el teniente general Lance Armstrong. Señal fantasma, a ver, que es una posibilidad, insisto, pero ¿apagando 2 radios? No sé, o sea, una señal fantasma, o incluso no fantasma, insisto, una interferencia, que puede ser, o una señal parásita que se introduzca por guerra electrónica, que puede ser, y de hecho se llegó a hacer en algún momento, pero apagando las 2 radios, no sé, un poco raro, ¿no? Es decir, ese hombre recordaba perfectamente que las apagó, pero bueno, obviamente
está bien especular a este respecto porque no sabemos lo que pudo pasar, pero claro, es complicado, ¿no? Así, de forma fría, tratar de explicar esto en base a, bueno, pues especulaciones o teorías. Creo que es un poco complicado, ¿no? Sí, pero claro, a este hombre no le cae ningún rayo. Bueno, es que si le cae un rayo no lo habría contado, quiero decir, imagínate, se te cae un rayo con un F1, y así la casualidad que te cae un rayo con un cacharro que vuela tantísimos miles de kilómetros, ¿no? Y tal, pero bueno, claro, sí, eso podría explicar un poco este efecto electromagnético, pero todo lo anterior, las voces, el efecto lumínico. Es que el problema, Manuel, no es tratar de explicar uno solo de los elementos, que podría ser, el problema es tratar de explicar cada uno de ellos. Aquí, lo que me parece espectacular no es por separado cada uno de los fenómenos, que son muy llamativos, pero es que es la acumulación de todos ellos en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Entonces, no sé, pero insisto, que toda especulación es bienvenida, porque obviamente podríamos dar con la clave de alguno de ellos, pero es que aunque explicáramos uno, nos quedarían otros tantos, que a lo mejor no serían tan sencillos, ¿no? Pero bueno, hablábamos de guerra electrónica. Interesante este tema, fascinante y muy desconocido. Hablábamos del caso Manises. Vale. Aquí llega la sorpresa de la charla. Y esto no lo esperabais nadie. ¿Queréis hablar del caso Manises? Sí. Bien. Bueno, pues hay un libro que se llama Inteligencia y Guerra Electrónica, la batalla secreta de los sabios, si mal no recuerdo, el título, que es de Daniel Valcárcel. En este libro no se habla, no es un libro sobre el caso Manises, pero se habla explícitamente en un apartado sobre lo que pudo haber sucedido en Manises. Porque de Manises se ha dicho mucho, pero quizá no lo suficiente. Y yo a Daniel le pedí el favor de poder sintetizar unas breves líneas, un poco esa teoría que tenía sobre Manises para incluirla en Inexplicado, porque oye, me parece interesante que cuanta más información tengamos para tratar de esclarecer los hechos, mucho mejor, ¿no? Toda la información, obviamente, cuanta más sencillo quizás sea el hecho de poder explicar algunas cosas, ¿no? Como dijo un sabio, cuanto mejor, peor, cuanto peor, mejor, algo así era el tema. Entonces, Daniel, bueno, no me mandó unas líneas, me mandó 4 páginas, y cuando intenté resumir, me di cuenta de que era imposible. Digo, es que esto es demasiado bueno para resumirlo. Y lo incluyo tal cual en Inexplicado. Entonces, Daniel es tímido, nunca ha dado una charla, y yo le propuse un reto hace poco. Digo, Daniel, ¿y si cuentas esto con detalles, con datos, y pones, digamos, más elementos sobre la mesa y haces dudar a aquellas personas que dan por absolutamente inexplicable el caso Manises? Daniel me cogió el guante, Daniel está aquí, y quiero pedir un fuerte aplauso para Daniel. ¿Me oís bien al fondo? Estoy un poco constipado. Vale. David no me propuso nada, me ordenó directamente. Entonces a David hay que decirle a la orden siempre. Soy militar en activo, voy a cumplir 25 años de servicio dentro de poco, de los cuales unos 21 o 22 estoy destinado en una unidad de guerra electrónica. En concreto, es un negociado que tiene 3, digamos, grandes oficinas o 3 grandes partes. Una de ellas es el Servicio de Protección de Materias Clasificadas, que hay en muchas unidades. Es un órgano de control nacional en donde llevamos la documentación clasificada que tiene que ver con guerra electrónica. También es un punto de control OTAN, es un órgano de control internacional que tiene la responsabilidad de la documentación clasificada internacional, OTAN, Unión Europea y Agencia Espacial Europea. Y también es una segunda sección homóloga, paralela a la segunda BIS que llamaban en el M del aire, donde estaba el Tecol Bastida y también estaba después Rocamora. De tal manera que yo hago esas funciones, igual que ellos también, además de todo lo que os he contado, pero en vez de en el M, en una unidad operativa de guerra electrónica. Para desempeñar esas tareas, pues he tenido que sacarme las acreditaciones de seguridad que hay en el mundo y del máximo nivel, que supongo que alguno de vosotros conocerá. En el ámbito OTAN tengo la Cosmic Top Secret con la especialidad cripto, en el ámbito de Unión Europea la European Top Secret de especialidad cripto,
en el ámbito nacional la Secreto con especialidad cripto y la Agencia Espacial Europea también, la Top Secret con especialidad cripto. La especialidad cripto significa que soy el criptocustodio de la unidad, es decir, que soy el responsable de los sistemas que procesan información y que tienen la cifra, ¿vale? Esto que os lo cuento simplemente para que sepáis un poco, digamos, mi procedencia, no significa nada. Es decir, yo no vengo a dar ningún golpe en la mesa, no vengo a dar ninguna opinión autorizada, ni vengo a dar un argumento de autoridad, ¿vale? Eso quiero dejarlo bastante claro. A mí Manises no es que me interesara más que otros temas, pero es cierto que por mi trabajo, pues personas como Manu Carballal o, por ejemplo, David Cuevas, pues me dijeron, oye, pues míratelo, porque es interesante y a lo mejor tú puedes aportar alguna idea, puedes dar alguna información, se te puede ocurrir algo y, oye, a lo mejor aportas algo, ¿no? Y entonces, pues es lo que hice. ¿De qué me di cuenta? Pues de que Manises está tratado de una manera muy injusta. Manises es mucho más importante de lo que nos han contado. Fuera de las explicaciones, de lo explicado o de lo inexplicable, Manises siempre se ha presentado como una foto fija, o si me apuras como un plano secuencia muy bonito, pero es que pasaron muchas cosas antes, incluso 20 o 30 años antes, que nos llevaron a esa noche del 11 de noviembre del 79, y luego ocurrieron muchas cosas después, ¿no? Entonces, yo creo que se ha tratado muy injustamente, y lo que vengo a contaros es un poco que cuando yo me acerqué a ese caso vi cosas que me dejaron bastante cortado y que me infundían muchas dudas, ¿vale? He traído muchos papeles, pero veo que sois muchos, hay poco tiempo y no quiero aburriros. Entonces, la cosa ha cambiado, es decir, voy a fumarme la mayoría de los datos, pero no voy a pasar por alto lo más importante, ¿vale? Una de las primeras cosas que os quiero decir, yo también quiero ser breve, porque quiero que pues, me contéis vuestras cosas, o que preguntéis lo que sea, o a David, en fin, ¿vale? Una de las primeras cosas que quiero contaros es cuáles son los antecedentes. Es decir, España en el 79 pues, estaba inmerso en un proceso democrático completamente nuevo y Estados Unidos, aunque suena muy mainstream y muy manido, ya tenía la vista puesta en el lugar que ocupa España geoestratégicamente hablando y que sigue ocupando, ¿no? Otra cosa es que los españoles no nos queramos y seguimos pensando que... ¿vale? Pero el lugar que ocupa España lo fue, lo es y lo va a seguir siendo muy importante. Por lo tanto, la tutela de los Estados Unidos en lo civil y en lo militar, pues siempre ha sido muy importante, ¿vale? Tengo muchos datos, ¿vale? Desde que empezó el Plan Marshall en el 53 y las bases de Torrejón, las visitas de los presidentes, las visitas de los astronautas, las primeras centrales nucleares con tecnología americana, en fin, me gustaría contaros un montón de cosas, son 9 páginas, al principio eran 13 páginas, pero creo que irme demasiado atrás os va a hacer que os perdáis en datos y yo quiero centraros un poco el tema, ¿vale? Entonces, en el año 79, por centrar un poco el tema, tenéis que pensar que es un año muy importante para las Fuerzas Armadas españolas. Durante todo ese año se produjeron cantidad de ejercicios y maniobras de carácter nacional e internacional que hicieron que los cielos, las tierras y los mares de la península estuvieran llenos de todo tipo de aparatos, ya no solamente de cosas convencionales, sino también no convencionales, ¿vale? Os quiero enumerar, por ejemplo, unas cuantas maniobras que se hicieron durante ese año: Creta 79, Levante 79, Mar Ferrol, Mal Ibiza, Palma 79, Sotomayor, Iberia. Una de ellas, la Levante 79, estaba dirigida por un señor que se llamaba Milán del Bosch, no sé si os suena. O sea, imaginaos la cantidad de cosas que estaban ocurriendo, ¿vale? Sé que estoy resumiendo, ¿vale? Pero evidentemente quiero centraros el tema para que dé tiempo un poco a charlar si queréis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se hicieron muchas cosas, se hicieron muchísimas cosas. Ahora os daré datos de números, ¿vale? Las famosas crisis 79 fueron las famosísimas maniobras que supuestamente, y digo supuestamente, acabaron un día antes de lo que ocurrió en Manises, ¿vale? Y todo ese año se ensayó
porque España se estaba estrenando en el mundo, se ensayó esas maniobras, las Crisex 79, para eso se hicieron todas las que os he dicho, en donde se hizo adiestramiento táctico, había destructores, submarinos, dragaminas, patrulleros, todo eso por la parte española, ¿no? Pero cuando llegan las Crisex, lo que llegan son los barcos americanos, los aviones americanos, el Iwo Jima y el Nimitz, que son los dos destructores más importantes prácticamente de la historia, y que en aquel momento eran los más grandes, y que además tenían capacidad de guerra electrónica, ¿vale? Y encima, cuando comienzan las famosas Crisex 79, que acaban justo en Manises, en el caso Manises, estábamos en plena crisis de los rehenes. Por lo tanto, los Estados Unidos, que estaban haciendo unas maniobras en todo el Mediterráneo, con la península ibérica como protagonista, acabaron en tensiones otra vez, por todo lo que estaba pasando. Por lo tanto, el acumule de situaciones complejas hacen que pasaran muchísimas cosas de día y de noche, que para mí es uno de los grandes problemas, cuando las cosas ocurren de noche. ¿Por qué? Porque no se ve. Parece una tontería, pero hubo muchos accidentes que no trascendieron porque fueron de día, y se supo que era. Trascendió el de la noche, que fue el de Manises, ¿vale? Vale, perfecto, muy bien, hasta ahí todo bien. Por cierto, Juan Carlos I estuvo en las maniobras esas, en las Crisex, ¿vale? Con todos los americanos. Habéis oído hablar de lo de la sexta flota, que si estaba, que si no estaba la sexta flota aquellos días, vale, perfecto. Vale, entonces, teníamos 35.000 soldados, 2 docenas de barcos, submarinos, solamente de los americanos, ¿eh? Y teníamos las alas 11, 12, 14, 21, 22, 31, 35 y la 37 en vuelo. Grupo de control aéreo, la 407 escuadrilla de enlace, transportes de ataque naval, 6 buques de desembarco, cosas que no sé ni pronunciar, la brigada paracaidista, zapadores paracaidistas, el Nimitz, el Iwo Jima, la 401 de Torrejón, unos de Inglaterra, unos alemanes, el MAC de Estados Unidos, escuadrones estratégicos, o sea, había decenas de miles de militares en la zona, ¿vale? Se hicieron hasta experimentos de aterrizaje de palés de huevos y champán. O sea, imaginaos las cosas que para ver cómo aterrizaban, para ver cómo podían descargar cosas delicadas y a ver cómo sobrevivía los huevos y el champán, o sea, de todo, ¿vale? Evidentemente se cancelaron vuelos comerciales, otros se retrasaron. Y los permisos muchas veces no se pedían, porque estábamos en una situación muy complicada. Y entonces pasaban muchas cosas y en España no nos enterábamos, o nos enterábamos después. Y esta es una de las preguntas que le hacen a cámara, ¿no? Y hago un pequeño spoiler. ¿Tú crees que los americanos hacían lo que querían en aquella época? Sí que lo hacían, lo que querían, y sin permiso, ¿no? Cámara, para el que no lo sepa, el piloto de combate del Scramble, de Manises, ahora hablaré de él, ¿vale? Vale, pues ese mismo día 11, por la noche, que es cuando ocurre lo de Manises, resulta que está constatado que hay un récord Guinness en el Mediterráneo, en aguas, no sé si españolas o ya internacionales, pero en el Mediterráneo. Y ese récord Guinness es el aterrizaje número 50.000 de un avión de los americanos en el Iwo Jima, creo que era, no, en el Nimitz, ¿vale? El John M. Lueke y Frederick Elliott realizaron ese aterrizaje número 50.000, por lo tanto sabemos que los americanos estaban en esas aguas y sabemos que se estaban yendo a Turquía y estaban yendo hacia Grecia, porque después de las Crisex con España estaban en las MAC, que eran unas maniobras más grandes que estaban englobando a las Crisex, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y esa noche se produce pues el avistamiento famoso del Lerdo de Tejada, que después de todo lo que os he contado, y si fuera un poco más profuso en los datos, pues a mí ya eso me deja más frío, ¿no? Es decir, yo sé que puede ser muy relevante ver unas luces en rumbo de colisión de un tráfico no identificado. En aquella época a mí pues ya me resulta un poco más normal. Yo entiendo que un aterrizaje de emergencia es relevante y entiendo que salga un interceptor de la defensa es relevante, pero a mí me gustaría hoy quitarle un poco de hierro a ese asunto, ¿vale? Es decir, yo siempre pongo un ejemplo que es muy tonto. Si veis una operación de cadera, os echáis las manos a la cabeza.
pero operaciones de cadera se hacen miles todos los días, como churros. Aterrizajes de emergencia e interceptores de la defensa salen de vez en cuando, evidentemente, porque son protocolos establecidos. Y yo diría que eso se magnificó, pero yo lo entiendo, que eso se magnifique, y evidentemente, según Lerdo de Tejada, y yo le creo, pues es un hecho relevante ver luces rojas en rumbo de colisión, y yo entiendo que este hombre, pues, aterrizará de emergencia. Y todos habréis escuchado esas famosas conversaciones en cinta que están también desclasificadas de afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca, quiere que avisemos a un interceptor de la defensa, dice Lerdo, si es posible, sí, información, porque el tráfico este está... Vale, perfecto. Pero hay otra conversación. Si yo os digo, ánimo, que la noche está bonita, ¿os suena esa frase? Esa frase es la que le dice Pegaso, Torrejón de Ardoz, defensa, a Fernando Cámara en el Scramble. Esa conversación también existe, también está grabada y está transcrita, y yo no he visto que haya trascendido a los medios de comunicación. Entonces, cuando yo me acerqué a Manises con los ojos de un ciudadano, porque yo aquí soy un ciudadano, no vengo representando ninguna posición y soy un libre pensador, dije, ostras, pues vamos a leerlo, vamos a leer qué es lo que pasó. Esa conversación os la he traído aquí. No la voy a contar entera, pero os voy a contar las frases del meollo, ¿vale? Pues entonces, como cuenta Cámara, en la transcripción de la cinta, por cierto, esta transcripción pertenece a ese famoso expediente de desclasificación de los años 90 que fue tan controvertido, vale, pero tiene validez, es verdadera. ¿Por qué sabemos que esa transcripción es verdadera? Porque Cámara la valida en sus entrevistas. Cámara dice abiertamente siempre, sí, sí, lo que yo hablé con Pegaso está escrito, está grabado. Otra cosa es que yo no sé si él se lo ha leído, pero él lo ha dado validez. Sí, sí, lo que yo hablé con Pegaso está grabado. Entonces, vamos a la grabación. Sube en el avión. Conversaciones sobre combustible, sobre posición, vente aquí, tal. Primera frase de Fernando Cámara. Estoy teniendo unas interferencias. Perfecto. Pero él lo que dice es, entrecomillado, como las que hacían los americanos el otro día. ¿Por qué? Porque Fernando Cámara perteneció a las maniobras, hizo las maniobras con la sexta flota y salió con su avión varias veces. Y cuando iba a buscar el portaaviones, esto lo hice el entrecomillado, cuando va a buscar al portaaviones, le salen interferencias. Unas interferencias, por cierto, que se cuelan en todos los canales. Eso está entrecomillado en la transcripción de la cinta. Lo siguiente es que él no ve nada. Lo siguiente es los blocajes, no confundir las interferencias, esos famosos sirenazos que él va contando que le dan en todas las frecuencias y que también lo oye Pegaso. Pero lo siguiente que él ve en su instrumental son los blocajes, en su sistema, el BF, y él explica aquí, y explica las entrevistas, que son los blocajes típicos de un sistema de misil tierra-aire. Quien dice tierra-aire, dice buque-aire. Vale. Entonces, quiero leeros un poquito, entrecomillado, algunas cosas, porque si yo hablo de memoria, aunque no lo vaya a tergiversar, a lo mejor puede parecer que estoy dando un matiz que no tiene la frase. Sí, dígame. Perdón, sí, tiene usted razón. No, un blocaje es que un sistema de misil tierra-aire está iluminando al avión, es decir, le está apuntando y le está amenazando. Además, esos blocajes se estaban dando al azar, constantemente, hiciera lo que hiciera, ¿vale? Pero bueno, yo quiero ir un poquito a la literalidad de lo que pasó un poco en la transcripción que Fernando Cámara da por verdadera. De repente, después de lo de los blocajes, dice, sí, ahora veo, parecen unas luces. Pregúntales a los de abajo porque se ve como a la izquierda de la luna. Cuando Cámara sube, le cuentan desde Pegaso, mira, Lerdo de Tejada, el piloto del Carabel, ha visto esas luces rojas, vamos a ver si tú las encuentras, ¿vale? Y entonces ve unas luces, a lo lejos. Pegaso, ánimo, la noche está bonita. Pero él ve unas luces lejanas y el tío sigue pilotando y ahí se queda la cosa, ¿vale? El caza se va desplegando por la zona, a mis 3 ahora a una distancia que parecen de 25 millas, mira a ver si tengo un avión o algo de eso, parecen unas luces rojas. Vuelve a tener interferencias,
Afirmativo, dice cámara. Son las mismas que... Exactamente, porque el otro día salí yo a hacer la misión de buscar el portaaviones y son las mismas que hacía cuando estaba en la vertical del portaaviones. Por lo tanto, aquí, de momento, bien, todo bien. La noche va bien, no ocurre nada, el portaaviones a lo mejor se estaba yendo o estaba por la zona y con toda probabilidad, solamente con toda probabilidad, se podría explicar por una acción de guerra electrónica. Que yo pueda medio explicar por guerra electrónica cosas que pasaron en Manises no significa que pueda ser eso, de tal manera que yo puedo decir que Uri Geller es un ilusionista, porque se puede explicar lo que hacía por ilusionismo, pero ¿y si no es un ilusionista? ¿Y si el ilusionismo y los poderes dan los mismos síntomas? Yo no puedo asegurar ni certificar, pero con toda probabilidad, y sobre todo porque lo dice él, si son las mismas que las del portaaviones, pues hombre, lo de no explicado, lo de no humano, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a las opiniones más bizarras, pues hombre, me cuesta. Cámara dice, esas luces se ven como muy lejos, ¿sabes? Al rato, ¿sigues con las luces? Afirmativo, son rojas, pero ahora parece que están en el agua. Como hay buena visibilidad, dice el piloto, pues la sensación es de que están muy muy lejos. Siempre ve luces más o menos fijas, más o menos parpadeantes y siempre las está viendo lejos. Pegaso le dice, vamos a cambiar, vamos a seguir buscando. Ahora veo algo, unas luces rojas y verdes. Adelante. Esa es la información que nos acaban de pasar, porque como sabéis, parece ser un conjunto de fenómenos que se veían también desde el aeropuerto. Evidentemente en ningún momento aparecía nada en el radar, en ningún sitio, ¿vale? Y siempre está viendo esas luces de lejos, ¿vale? Cámara le vuelven a preguntar y dice, a mí me da la sensación de que está muy lejos, vuelve a repetir, y se vuelven a repetir las famosas interferencias que se le cuelan en todos los canales. Yo siempre lo veo a la misma distancia. Yo siempre lo veo a la misma distancia. Lo sigo viendo con mi rumbo y allá en el horizonte. ¿Puedes calcular la distancia? Ni idea. Ni idea. ¿Entiendes? Dice Pegaso, sí, es lógico. Dice Cámara a continuación, alguna luz, nada más. Yo la veo siempre igual. Y aquí viene una de las frases para mí más claras de la noche. Lo que pasa es que, dice Cámara, como es una noche tan clara, tan estrellada, es difícil distinguir lo que son estrellas de lo que no. Y yo estoy harto de escuchar a los testigos de élite, a la gente hablando de los testigos de élite, diciendo que no se pueden equivocar, que están formados. No lo digo yo, lo dice un piloto de combate. Repito, lo que pasa es que como es una noche tan clara, tan estrellada, qué bien, ¿no? Tan perfecta, es difícil distinguir lo que son estrellas de lo que no lo son. Entonces, bueno, a ver, para mí sigue el caso abierto, es decir, lo que ve Lerdo de Tejada es la leche, pero Cámara sube y no ve nada, ¿vale? Yo lo veo siempre igual, a la misma distancia, dice a continuación. Por si acaso sale algo, voy a filmar, pero no sé yo si saldrá, lo dice. No sé si a alguien le suena que alguien ha dicho que la filmación se la quitaron, que está, que no está, que si se la censuraron, que si está clasificada. Aquí ya el propio Cámara, haciendo un spoiler, dice, por si acaso sale algo, voy a filmar, pero no sé yo si saldrá, claro, si no está viendo nada. Está viendo luces a lo lejos, que a lo mejor son unas luces no explicadas, evidentemente, y que a lo mejor pueden venir de donde sea, pero no tenemos una sustancia, no hay nada dinámico, no es lo que ve Lerdo. ¿Es lo que luego cuenta Cámara cuando se baja del avión? Lo vamos a ver. Lo continúo viendo, ¿entiendes? En la misma posición, dice más tarde. Pegaso dice que desde Valencia comunican que las luces han desaparecido. Ahora tengo a la vista en el mar, lejos, un par de luces de características como las de antes. Me da blocajes intermitentes por la izquierda, blocajes intermitentes, como él ha dicho en sus entrevistas, de un sistema de misiles. No puedo apreciar distancia, más blocajes, blocaje fijo en cara. Estoy terminando lo que es el Scramble. Es esto lo que ocurrió en el Scramble.
Conversación sobre las interferencias y ya empieza, como dicen ellos, bingo para combustible, ¿no? Es decir, ya le está quedando poco combustible y tiene que empezar a irse. Y dice cámara, ahora veo a mis dos, entre 2 y 3, creo que bastante lejos, en el mar, no, en el mar no, un poco más arriba, una luz blanca que centellea, ostras, bastante grande, que antes no estaba cuando he pasado por aquí. Y a continuación dice, no, yo creo que es una estrella, más gorda, o una estrella, sí, bastante más gorda, lo que pasa es que, como se ve en el horizonte un poco más alta, y dice cámara, es que la noche es tan buena que veo hasta Madrid, y le dicen de Pegaso, pues saco la mano por la ventanilla y te saludo, ¿no? O sea, es muy difícil apreciar distancias, porque esta noche hay una visibilidad estupenda. Los blocajes desaparecen. Pegaso dice que tengas buena toma, y cámara dice terminado, gracias. Ese es el Scramble de Manises. El digital de Albacete. Fernando Cámara dice, pasó en un instante de estar parada a 18.000 pies a ponerse a 1.000 kilómetros por hora. No, padre. Que era aproximadamente la velocidad con la que yo llegué a su posición. No llegó a ninguna posición. La tecnología que usaba aquel objeto no era normal ni conocida. Con la tecnología de la que disponemos, todavía no podemos hacer las cosas que hizo aquel objeto. ¿Qué objeto? Sigo sorprendido. Cuarto milenio. Cuarto milenio. Cuarto milenio. En un momento determinado le pude apreciar como una cúpula transparente, como una copa sin pie, ¿sabes? Y sigue cambiando de color, y no se veía nada dentro. Era como si fuese transparente. ¿Qué tamaño, Fernando?, le dice Iker Jiménez. No lo sé. Pero como una copa, ¿no? Como un hongo, como media luna, dice Iker. Sí, sí, como una copa. Pienso que me debía acercar como a 2.000 metros, pero esto duró como 8 o 10 segundos porque inmediatamente se volvió a acelerar y volví a verlo otra vez en la misma sensación que tenía antes. Es como si de alguna manera te logras acercar a eso, dice Iker. Ves su estructura y aquello vuelve a acelerar. Cámara asiente, ¿vale? La verdad es que dice lo mismo, es muy coherente don Fernando Cámara, compañero de armas, por supuesto, es muy coherente siempre en todas sus entrevistas, pero no es lo de la transcripción. No tiene nada que ver, ni siquiera es que sea con otro matiz o con más detalles o con menos detalles, aquí no tiene nada que ver. Dice Fernando Cámara, de pronto la sensación que tuve es de decir, mira la luna, está saliendo la luna, y entonces digo, pero ¿cómo va a salir la luna? Entonces le dice que ve una luz como un globo. Bueno, no sé qué es esto, pero en la cinta no está. Si se refiere a una luz que ve al lado de la luna, esto no es lo mismo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es que no entiendo, ¿no? Yo vengo aquí a presentaros mis dudas. No entiendo, no puedo compatibilizar en mi mente la transcripción del Scramble con las declaraciones de don Fernando. Entonces, yo creo que hay preguntas por hacerse. En un momento determinado dice Cámara que le dicen de Pegaso, ¡ah, la militar, a por ello, vamos a por ello! A mí me da la sensación de que en la conversación de las cintas no falta nada. Es cierto que hay errores tipográficos, y a lo mejor no está todo, pero el discurso es tan diferente que es que no tiene ningún sentido, no sé, es un poco raro. Me fui hacia ello, empezó a marcharse por delante. No. Y también cuando me acerco a ello, ¡pum!, el detector de amenazas. No, el detector de amenazas le salía todo el rato. Todo el rato. La sensación era de que me estaba toreando. Estos bichos me han estado toreando. Yo lo siento, pero no lo he leído en ningún sitio. Y claro, Iker pues dice, pasa el tiempo, Fernando, tú reflexionas, etc. Yo creo que Iker Jiménez, sin querer, está dando la clave de que el factor tiempo ha hecho algún tipo de mella en esta persona. Yo opino que Fernando Cámara no miente.
yo creo que no miente. Lo que pasa es que son 50 años. Yo nací en el 78, pues son 50 años de elaboración. No lo sé, me lo estoy inventando aquí muy heavy, pero con los hechos en la mano, dando por válido a la transcripción, según Fernando Cámara, las entrevistas, a lo mejor Lerdo de Tejada vio una cosa magnífica, pero Fernando Cámara no vio nada, y es el icono de la ufología. Es un icono de la ufología. Lo que no podemos explicar, Fernando, es la naturaleza de eso, pero si Fernando lo explica, que los blocajes son de un sistema de misiles y las interferencias, los sirenazos, es una cosa de guerra electrónica, de la tabla del 1 de las matemáticas de la guerra electrónica. Es decir, es que no le encuentro, no sé por dónde cogerlo. El centinela del misterio. Fernando, ¿de dónde vienen? De otra dimensión. Es que, bueno, en el centinela es lo mismo, lo único que como está David, está Manu, pues evidentemente hablan de muchas cosas, hablan de la desclasificación, vuelve a decir lo de la... Yo estaba allí delante, yo estaba en la pecera con David Castillo, yo le vi dibujar lo que él vio, le vi dibujar la copa, le vi dibujar la bola, ¿vale? Y yo creo que hasta ahí estaría todo. Termino un momentito. ¿Te consta que durante los años 70-80 los americanos aquí en España hacían cosas totalmente extraordinarias como Pedro por su casa? Sí, yo creo que eso lo pensamos todos. Sí, de hecho pone aquí Cuevas, gran periodista y sin embargo amigo. Y sin embargo. ¿Qué pasa? Que España pregunta a la sexta flota, oye, el 11 de noviembre a las tantas, ¿ustedes estaban ahí volando? Pregunta qué hace España a la sexta flota. Contestación del almirante de la sexta flota, no. Con la que estaba cayendo en el mundo, quiero decir, si tú no... Y me han faltado muchísimos datos. Traigo decenas de fechas, de experimentos, de aviones, de cosas que pasaban en la política, desde los años 50 hasta el 70, no voy a empezar en los años 50, lo traía, pero he cambiado el rumbo. Entonces, con todo lo que estaba cayendo, me parece que esa carta no es creíble, pero eso a lo mejor es ventajista por mi parte, porque es un documento oficial de la sexta flota que dice, no estábamos allí. Si estabais allí, porque el récord Guinness de los 50.000 aterrizajes en el Nimitz fue esa noche, fue ese día, y fue en el Mediterráneo. Y los americanos no cogen el avión y se teleportan a Estados Unidos, estaban en el Mediterráneo camino a Turquía y Grecia porque estaban haciendo las Mach no sé qué, las Mach 79 o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de tecnología podría haber detrás de aquello? Dice Bruno Cardeñosa en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Y Cámara dice que entonces era desconocida. Falso. Con todos mis respetos. Si es que él lo explica en el Scramble, que es una tecnología conocida. ¿Por qué en los medios de comunicación no es conocida? Y luego mi pregunta ya al mundo es, ¿alguien se ha leído la transcripción de la cinta del Scramble? ¿O es que alguien va a levantar la mano y va a decir, no, es que eso es mentira, esa transcripción es falsa? Pero si Cámara la valida. Entonces, yo quiero encontrar una compatibilidad entre lo que dice el piloto de combate cuando está en el aire y lo que dice después cuando se baja. Quiero encontrar esa compatibilidad. Y creo que eso es una misión de los preguntadores, de los periodistas. Creo que eso es una misión de, no sé, David Cuevas. Es poner Yo sé que cuesta mucho porque yo he hecho mis pinitos con David, yo sé lo difícil que es que un testigo te acoja en su casa o que tú lo recojas, que consigas un testimonio y cuando estás delante de alguien... pues es normal que tú digas, bueno, yo lo que me cuente lo que sea y yo me voy para mi casa con los datos. Luego todos sabemos la emoción que le provoca, por ejemplo, a los grandes poppers del misterio, la gente con uniforme, que cuenta sus cosas, ¿no? Don Fernando, sí, coronel. Sí, claro, sí, yo lo entiendo. Pero ojo con los argumentos de autoridad, porque hay médicos que dicen que hay vida después de la muerte y que ellos lo pueden probar. Y eso no es cierto. Sé que estoy abriendo otro melón, fuera, es otro melón. Pero hay gente que está escribiendo sobre física cuántica y supraconciencia y no lo están contando bien, con todos mis respetos, no lo están contando bien. Y están mezclando una serie de cosas que es un discurso muy bonito y muy esperanzador, que tendrá su función social. Pero en el fondo para mí es un poco un flaco favor. Y yo creo que
Manises es mucho más interesante de lo que nos han contado. Y creo que tiene que tener un lugar privilegiado, pero por todo lo que estaba pasando y todo lo que pasó, no solo esa noche, ¿vale? Y ya está. Yo, por mi parte, esas son mis dudas. Un segundo. Muchas gracias, Daniel Valcárcel, militar y sin embargo amigo. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? A mí estas pesquisas por favor, que Dani hizo, que me puso sobre la marcha, que me fue explicando sobre la marcha puede hacer tranquilamente un par de años, más o menos, cuando estaba preparando tu libro. En el 22. Exactamente. En el 22. Tuvimos muchas discusiones, algunas tanto acaloradas, y yo tengo que ser honesto, y como mitómano también de ciertas cuestiones, a mí desde el punto de vista no profesional, sino más personal, a mí me hacía daño, porque era como, ostras, joder, así razonado y viendo los puntos sobre las IES es interesante, y en parte tiene razón, aunque yo no acabe de compartir, digamos, todas las reflexiones que hace Dani. Creo que es interesante que tengamos todos los datos. Por eso está publicado en su libro, por eso en mi libro, en Inexplicado, aparece publicado esto, porque son nuevos, no son nuevos, pero parece que aparecen ahora, porque alguien se ha detenido en buscar, a lo mejor también, ha tenido la paciencia de indagar de forma escrupulosa en todos y cada uno de los vuelos que tuvieron lugar en el 79, más allá de la sexta flota. Eso tiene un curro, obviamente, lo puede hacer cualquiera, pero hace falta muchas horas, y me consta que Daniel ha dedicado muchas horas a este tema. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Está todo en Google. Es que está todo en Google. Es una maravillosa investigación de Google. Lo siento, sé que esto que digo irá en mi contra, pero es que está todo escrito. Estaba todo ahí desde desde los años 90. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú descalificas la desclasificación, lo cual me parece hasta cierto punto interesante y debatible, si tú no das por válido los expedientes porque crees que son tendenciosos, te estás perdiendo por lo menos leerlos, o sea, léelos, porque los documentos están. Luego habrá valoraciones, negacionistas, lo que sea, pero hay documentos dentro de esos expedientes que nos están diciendo cosas. Entonces, no nos quedemos con lo gordo. Yo creo que hay en el misterio, como en la política, mucho populismo. Y contra el populismo, contra las ideas fuerza, pues están los datos aburridos, técnicos, tediosos, que yo hoy os he resumido porque sois un montón y porque tendremos que charlar. Pero está todo ahí, en fuertes abiertas. De Manises es el más voluminoso, son creo que 90 páginas más o menos el expediente, es muy largo. Bueno, pero incluye también el esas sí. Y otro más. Son tres, son tres casi historias, ¿no? Pero claro, sí. Obviamente, no solamente con la transcripción de cámara, sino que hay mucho más trabajo detrás, ¿no? E insisto, que podemos estar más o menos de acuerdo con algunos puntos de algunos discursos, pero creo que independientemente de eso, los datos mandan. Y al igual que es importante... Gracias, Manu. Al igual que es importante el hecho de que tengamos en consideración lo que cuenta Fernando Cámara, porque es quien vivió el encuentro, al igual que se tiene en consideración lo que contó en varias entrevistas, quizá menos que Cámara, Hellado de Tejada y alguna que otra que hizo Zuazu, porque hay que tenerlas en cuenta porque son los que lo han vivido. Estos otros datos de contraste también son importantes y creo que todos hay que ponerlos sobre el tapete, hay que ser honestos, también hay que ser autocríticos. Y bueno, pues ahí está, quiero decir, ahí están los datos y aquí ha estado Daniel para contarnos precisamente esos elementos del caso Manises, que yo estoy convencido de que el 90% de lo que aquí presentes no conocíamos. Y creo que eso nos hace valorarlos, y yo os invito a todos, más allá de lo que cuente Daniel, que comprobéis estas informaciones que están ahí y que saquéis vuestras propias conclusiones con lo que cuentan unos, con lo que cuentan otros y con lo que pone los datos fríos de lo que puede ser una transcripción o con todos y cada uno de los vuelos que tuvieron lugar, o maniobras o ejercicios militares que tuvieron lugar en España, por parte de españoles, americanos, etcétera. Unos son conocidos, otros no, pero que tuvieron lugar en el año 79, porque obviamente creo que es interesante, por no decir fundamental, para hacerse una composición de lugar lo que pudo o no haber sucedido en Manises. Creo que Dani y yo coincidimos en que probablemente nunca sepamos realmente, fehacientemente, lo que pasó en Manises. Manises no va a morir nunca. ¿Yo puedo decir una última cosa? Sí, claro. Tengo la opinión personal, sé que no soy nadie, pero si os interesara mi opinión personal, creo que el término ovni en el imaginario español es una palabra que está prostituida. El caso Manises no se habla en foros de aeronáutica,
ni de incidentes ni de accidentes. Se habla en los foros del misterio en donde se deja soslayado siempre que si no está explicado es que a lo mejor no es humano, es que de dónde vienen. Y yo creo que es un salto cualitativo que se da con Manises imposible de borrar, pero que a mí siempre me ha dado mucha rabia y que creo que es peligroso. Porque el caso Manises merece su sitio como un caso. Pero lo que podemos explicar, o lo que tiene toda la pinta de que se puede explicar, separemos el grano de la paja, que llevamos 50 años con lo mismo. Es que, claro, entonces, no lo digo yo, está transcrito, ni siquiera tengo que emitir yo una opinión, está transcrito. Pero si, claro, la gente que sigue queriendo creer tiene más dinero que tú para apostar al póker, ellos siempre van a apostar más dinero que tú y va a dar igual que tú expliques, siempre van a apostar más que tú y van a llegar a negar la mayor. No. ¿Es que la desclasificación fue un desastre? No. ¿La transcripción no vale? Bueno, pues claro, pues entonces apaga y vámonos. Bueno, que la desclasificación fue un desastre, no estoy muy de acuerdo obviamente en esa afirmación, pero sí que es verdad que una de las personas que participó reconoció que en parte había sido una chapuza, no por elementos como los que has comentado tú, pero sí por otros. Hay un melón muy largo, sí. Hay muchos expedientes desclasificados y sí. Cosas que no se hicieron bien y sobre todo dejar, digamos, a la disposición de unos grupos de civiles con una ideología pseudocrítica y tendenciosa para tratar de explicar cuestiones que venían desde Venus a otra serie de cuestiones que en absoluto son reconocidos por los pilotos. Y no hablamos de una maniobra de la sexta flota o de guerra electrónica, hablamos de un planeta. Entonces también hay que, quiero decir, hay que valorarlo en su justa medida, ni tanto ni tampoco, ¿no? Por cierto, ¿sabías que Cámara dice que fue testigo de cómo Lens Astray rompió un vaso? Eso lo cuenta Cámara. Ah, vale, pues no. Ah, bueno, sí, en Cuarto Milenio creo que lo dijo, ¿no? No recuerdo si fue en el Centinela o en Cuarto Milenio. Sí, en Cuarto Milenio Cámara hizo público varios elementos del caso Lens Astray. Bueno, yo ya conocía algunos de ellos, otros no los conocía, pero claro, hasta que no pudimos hablar con Lens Astray, obviamente a mí pues, se me quedaba corto, ¿no? Dicho esto, antes de las preguntas, ¿vale? Dije que iban a pasar cositas. ¿Estamos cumpliendo o no? Sí, sí. Bien, vale. Insisto, esto es en negro y quería hacer algo especial, algo diferente y algo sobre todo que os haga pensar. Y lo más importante, insisto, es que más allá de lo que digamos, yo os invito a no creer ni a Dani ni creerme a mí, en comprobar los datos que están ahí. Algunos están ahí, otros son más complicados de obtener, pero se pueden obtener. Si Dani lo ha hecho y lo he hecho yo, o digamos, utilizando las fuentes abiertas en algunos casos, en otros quizá humanas, pero también son consultables, consultarlo, contrastar, comprobar. Lo dijo, creo que fue Aimé Michel, ¿no? Hay que investigarlo todo, tener la mente abierta y no creer en nada. Y yo creo que esto hay que aplicarlo a todo, no solamente a temas de misterio, sino a todos los aspectos de la vida, ¿vale? Creo que nos sería bastante mejor si lo hiciéramos. Y soy el primero que toma nota, todo hay que decirlo. Y esto, que nos ha dicho aquí Dani, esta hostia que nos ha pegado en toda la cara a algunos, creo que es un buen ejemplo también para ser autocríticos y decir, señores, a lo mejor no estaba tan claro como nos hacían creer. Vamos a comprobar por nosotros mismos si eso es así o no, para que seamos nosotros mismos también quienes saquemos nuestras propias conclusiones, independientemente de lo que opinen unos o lo que opinen otros, sean más pseudoescépticos o sean más crédulos. Creo que al final lo que tratamos o nuestra misión es dar todos los datos posibles para que vosotros seáis quienes, insisto, lleguéis a conclusiones y que ninguno, ya sean los pseudoescépticos que dicen todo es mentira, os mienten, todos venden humo, o aquellos que dicen no, todo es verdad, los extraterrestres están aquí y la Tierra es plana. Señores, comprobemos, contrastemos y seamos conscientes de que la realidad va mucho más allá de lo que opinan unos o de lo que opinan otros. Dicho esto, acabamos antes de turno de preguntas con algo que también es sorpresa. Fede, por favor, ven aquí. Sí. Da la cara. Bueno, fue de marciano. Que por fin te pongan cara los que no Fede, vienen. no nos hagas ese feo, ven para acá. Coño, que Sí, venga. Abre un poco que el te plano, pongan venga. cara. Venga, abre un poco el plano, no pasa nada, venga, no hay prisa. A la Madrid. Venga, es una puñalada, te lo un digo. aplauso para Fede. Vamos. Bueno, Cabronazo, ¿qué? a ver, no sé si tú sabes que cuando María José me propuso dar esta charla, yo le dije, bueno, de qué quieras que la dé, quiero que hables de ovnis, me dio una serie de elementos, venga, vale, pues me voy a adaptar a esto, lo voy a hacer, pero con una condición. ¿Te ha contado esto?
quiero el divorcio. Esto va a ser divertido. Joder, va a ser el matrimonio más Esto es de divorcio, o sea. Esto va a ser Tú divertido. eres mi abogado, ¿verdad? Estabas avisado. Cuando Lo que le propuse a María José es, vale, yo doy la charla con una condición. Como esta va a ser la última temporada de charlas, según me dijo María José, de divulgadores del misterio, ¿Cómo? eso es lo que tengo entendido. A ver, alguien tendría que recoger el testigo. Vale, bueno, no, Que aquí hay muchos valientes, pero... no abramos melones. Es lo que tengo entendido. Vale, Aquí hay muchos valientes, pero alguien tendría que recoger el testigo. vale. Intento acabar. A ver, yo lo que le propuse a María José... Gracias. Niños. Lo que le propuse a María José es, de acuerdo, yo doy la charla de ovnis, como tú quieras, perfecto, pero con una condición. Quiero que la última charla de este ciclo, de este año, de esta temporada, con vistas a verano, junio, julio, cuando consideren, creo que debería ser una charla dada por María José y por Fede, contando la historia de divulgadores del misterio. Correcto, sí. ¿Sí o no? ¿Y yo ahora qué hago? Un segundo. María José me dijo, a ver, David, yo sabes que podría hacerlo, pero Fede es muy suyo. Yo le respondí, tú a Fede déjamelo a mí. Correcto. ¿Qué es lo que hago yo? Terapia de choque. Cojo a Fede, lo pongo delante de su propia cámara y quiero que te comprometas aquí, delante de los, no sé qué son, unos 20 y tantas, 30 personas. No, son más. Vale, y delante, y lo más importante, claro que son más, delante de los, no sé si, bueno, si esta charla mía a lo mejor unas 5 personas que la vean en YouTube, ¿vale? No, esta parte la voy a cortar, o sea, eso ya asúmelo. Esto no va a salir. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. No, pero hay móviles. Por favor, ¿podéis grabar en móvil este momento? Muchas gracias. Van a dejar en evidencia. Las quejas a Elon Musk. Toma. Bueno, Repite. quizás Steve Jobs. Vale, estoy grabando todos. Repite Qué la cabrones. noticia. Bien, perfecto, vale. Repito, quiero en esta charla, 22 de febrero, por cierto, día antes de 23F, porque entre Millán y vos y el otro, vale, se está grabando esto y me gustaría que Fede Bravo, que está aquí, ya tengo la palabra de María José, si se encuentra en condiciones obviamente participará, quiero que te comprometas a que deis una charla de la manera que consideréis, si queréis que alguien modere, yo me comprometo a moderar si queréis y estáis más cómodos, no tengo problema. Que contéis la historia, que ya son unos cuantos años, ya son 11, 12 años de divulgadores de misterio contando cómo empezó todo, los problemas que habéis tenido, anécdotas, circunstancias, Es que me quedo sin viajes. amigos. Me quedo sin amigos. Vale, bueno, pues... Te va a quedar sin amigos. bueno, pues da igual, haces como yo, MPM, no hay problema, Vale. por siglas. Creo que sería muy interesante que se cerrara ese ciclo, ¿vale? Con una charla vuestra, de la forma, insisto, que consideréis oportuno, o bien formato entrevista, o formato vosotros hablando en plan pilimiri, lo que consideréis oportuno, o en plan pimpinela, que como estáis casados ya, quiero decir, todo vale. No, los trámites del divorcio empiezan esta noche. O sea. Bueno, pero súmelo. la justicia, José Juan, graba esto, la justicia va lo suficientemente lenta, como para que no suceda. Con lo cual, te comprometes aquí y ahora a satisfacer a tu público para contar vuestra historia como fin de ciclo de las charlas, ¿sí Joder, o no? ¿Pero qué quieres que diga? Tendré que decir que sí. Esto es una ¿Ha dicho que sí? Sí. Vale. ¡Qué cabrón! Si te atreves a censurar este contenido de tu vídeo, que sepas que hay otros tantos que se están grabando ahora y que te perseguirán más allá de las presuntas chimeneas de escombreras. Esto es peor que lo del Watergate. Pero siempre puede ser un bulo. Bueno, pues sí, yo soy Woodward y él es Bernstein, ¿vale? Que los chinos han sacado la inteligencia artificial que son capaces de copiar cualquier cosa. Vale. Bueno. Ha dicho que sí, te has comprometido, estáis todos, vale, pues muchísimas gracias, Fede, puedes volver a tu cómodo lado detrás de la cámara. Gracias, cabronazo. De nada. Bueno, y ahora sí que sí, seguro que tenéis mil dudas, sobre todo por lo que ha contado Dani, que es mucho más relevante que lo que he podido contar yo, que son historias que más o menos pues he contado en varios lugares, están en un libro y tal. Lo que ha contado Dani quizás no es tan conocido, es una versión extendida de lo que sí he publicado en un par de libros, tanto en el suyo
inteligencia de guerra electrónica, haceos con ella, además todos los derechos de autor van para la Asociación contra el Cáncer, si no me equivoco, ¿vale? Así que haceos con él, y si queréis más información también, complementaria, pues lo tenéis en Inexplicado. Bueno, pues sí. Yo lo que creo es que la conexión entre lo que le pasa al Ensastrai, en su caso, en el aire, y lo que le pasa en su cuerpo, es una conexión que hace él en su testimonio. Yo no tengo comprobado, ni nadie tiene comprobado, que esos dos casos, por sincronicidad, sean uno derivado del otro. Eso se está diciendo en el testimonio que ha perdurado, es decir, que a lo mejor le han pasado cosas más fascinantes después de su avistamiento que él no ha tenido en cuenta. Él une lo que ve y lo que le pasa en el avión con lo de las manos. Él lo une en su testimonio, pero más allá de eso, yo no tengo ninguna otra opinión.